Quedó pendiente en el ejercicio de los dibujos que el usuario pudiera escoger en tiempo de ejecución en qué componente quiere que se mueva el carrito. Lo que habíamos hecho, bueno, si se acuerdan, le pusimos casi al final un parámetro a los métodos que hacen el dibujo. Por aquí lo podemos ver. Le pusimos un parámetro que va a recibir una referencia de container. ¿Por qué container? Pues porque el diagrama, como nosotros queremos dibujar en un J, ¿qué? J panel, o en un J button, o en un J frame, la clase que es padre de todas ellas, pues es container, porque, por ejemplo, Windows pues no es padre de JButton ni de J. De acuerdo a esta jerarquía, la primera clase que es padre de esas tres que queremos utilizar en los dibujos, pues es container. También podríamos haber utilizado component. Bueno, entonces por esa razón pusimos aquí una referencia de container. Aquí lo interesante, y es donde aplica el polimorfismo, es que no sabemos realmente qué objeto va a llegar aquí. Sabemos que es hijo de container, pero no sabemos cuál es. Y no importa porque implementa los métodos de dibujo y entonces nosotros simplemente sobre el componente que llega, ahí el método va a dibujar, ¿no? Bueno, pero para utilizar estos métodos, que por cierto creo que el de las Y no se los pusimos, vamos a ponérselo de una vez al que dibuja vertical. Aquí sería un container y una referencia. Containers. Bueno, y luego, pues tenemos que avisarle aquí a que el graphic no lo va a tomar de dis. Aquí lo está tomando de dis, porque no le ponemos nada. No, ahora lo va a tomar del contenedor que le llegue. Entonces aquí que lo haga a través del container y luego también el background. Esta partecita, estas dos instrucciones, lo que hacen es poner un rectángulo, dibujar un rectángulo del mismo color del fondo del componente, del contenedor, para que se dé la apariencia de que lo borra. Entonces aquí sería también un de container. Si lo dejáramos así, no marca error, pero va a borrar sobre el dis. Y ya aquí le estamos diciendo que borre sobre el contenedor. Bueno, aquí también es el contenedor y acá también. Eso nos va a generar errores acá en los botones donde mandamos llamar este método. Vamos a ver en dónde. Aquí en el movimiento vertical. Aquí está el spin del horizontal. Ya, aquí le indicamos que dibuje en un panel y si queremos que dibuje en un botón, le cambiamos aquí la referencia. Pero obviamente eso lo estamos haciendo en tiempo de diseño y lo interesante sería que el usuario en tiempo de ejecución escogiera en cuál componente quiere dibujar. Voy a agregarle aquí a ver, el movimiento vertical. En el movimiento vertical lo vamos a hacer en dis, tanto el vertical como el horizontal. O sea, lo va a hacer sobre el mismo frame. Y aquí en el movimiento horizontal y en el movimiento vertical vamos a hacer que escoja el usuario en tiempo de ejecución, o sea, cuando la aplicación está en ejecución. Ahorita por lo pronto para que no me marque error lo voy a dejar así. Ahorita todo lo dibuja sobre el mismo frame. Bueno, entonces vamos a agregarle por aquí algunos botones. No, sí, sí son botones, pero radio button. Son radio button, ¿sí? Vamos a agregarle un radio button. Este radio button va a decir frame. Y luego duplico y ahora le pongo aquí el panel. Luego duplico y le voy a indicar que lo haga en el botón que está aquí abajo, ¿verdad? Botón. Y lo duplico para decirle que haga el movimiento, pero en otro frame, no en el actual.
Acuérdense que el frame cuando se ejecuta es un objeto de la clase JFrame dibujo. Nuestra clase se llama JFrame dibujo. Cuando le damos a ejecutar, el método main del frame crea un objeto JFrame dibujo y luego lo pone visible. Y es el que el usuario está viendo en ejecución. Pero nosotros podemos crear más frames. Bueno, entonces aquí va a decir otro. Es otro frame. Bueno, dejen poner esto un poquito más para acá. Así. Bueno, le voy a cambiar los nombres a estos radio button. J radio frame para identificar. Y luego este J radio panel. Después botón. Este ya sin acento. Y el otro frame. Aquí nomás le puse, pero debe decir otro frame. Y le voy a cambiar el nombre a J radio otro. Muy bien. Ahora, para que seleccione solo uno a la vez, vamos a agruparlos. Vamos a agregar un botón group. Lo agregamos, no es visible. Tomamos los 4 radio button y en su propiedad button group, ahorita no está asignado ninguno, vamos a asignarle el botón group que agregamos. Eso es para que todos queden relacionados y a la hora de que se ejecute solo se puede escoger uno de ellos. Si no hacemos esto, se pueden escoger cualquiera al mismo tiempo y eso va a ser muy confuso para el usuario. Entonces, a ver, ya lo tenemos así. Entonces ya escojo solo uno a la vez. Escojo uno y se quita la selección del otro. Bueno, ya que tenemos esto, obviamente la idea es que cuando le dé frame y le dé horizontal, pues se va a mover aquí en el frame. Si le doy botón y luego horizontal, pues se va a mover acá en el botón. Muy bien, entonces aquí lo que tenemos que hacer es detectar en los botones que hacen el movimiento. No lo voy a hacer sobre los spinners, nada más en los botones. Aquí vamos a averiguar cuál de los 4 botones está seleccionado. Y en base a eso vamos a asignarle ese componente a una referencia que le vamos a mandar al movimiento horizontal. Entonces aquí, si le ponemos 10, pues lo va a hacer sobre el frame. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí en este botón sí vamos a escoger cuál componente le vamos a enviar. Sí vamos a saber cuál. Pero el método, el movimiento, va a recibir un contenedor en general, genérico. Y va a hacer el movimiento y lo va a hacer sobre el que nosotros le hayamos enviado, aunque no sepa exactamente cuál es. Entonces, vamos a poner una referencia de contenedor y le voy a poner una C, por ejemplo. Y de inicio le voy a decir que el contenedor por default es el frame. Entonces aquí le pongo this. This es un frame y el frame es hijo de container, por lo tanto podemos poner un objeto frame en una referencia de container. Y también podemos poner un botón y un panel y un JText area. O sea, todo lo que diga este diagrama, podemos poner cualquier objeto de aquí o de acá, los podemos poner en una referencia de container porque es clase padre. Bien, entonces le vamos a decir, si el J radio frame está seleccionado, entonces quiere decir que la referencia que le vamos a pasar al método que mueve es this. Y así lo vamos a hacer con cada uno de los botones. Le vamos a preguntar si J radio, vamos a por el panel.isSelected, ya nos aseguramos que solo uno esté seleccionado. Entonces, si esto quiere decir que el que le vamos a mandar es el panel, JPanel1. Si J radio, ahora sigue el botón, está seleccionado, entonces el contenedor que vamos a enviar es un botón, JBoot es este, ¿sí?
Voy a dejar ahorita pendiente el botón que dice otro frame. Bien, entonces aquí en lugar de mandarle el dis, vamos a enviarle el C. C es una referencia de container y el container pues puede ser cualquiera de ellos. Allá el movimiento no sabe cuál le va a llegar, nomás sabe que va a llegar un container. Bueno, entonces vamos a probar. Nada más lo estamos haciendo en el botón horizontal. Si le decimos aquí horizontal, así simplemente, inicialmente le asignamos el dis, el frame, como la referencia a enviarle en el contenedor. Como ninguna de estas sería verdadera porque no está seleccionado ninguno, entonces el contenedor se va a quedar en dis. Aquí le vamos. Entonces, si no seleccionamos nada, al poner horizontal, lo tiene que mover sobre el dis. Borra todo porque acuérdense que el método que dibuja primero borra todo el rectángulo del contenedor. Bueno, entonces ahora vamos a decirle que lo haga en el panel, el horizontal. Y entonces aquí está haciendo el movimiento en el panel. Y que lo haga en el botón. Ahora lo va a hacer en el botón. Si quiero que lo haga en el frame, pues entonces le digo aquí que lo haga y lo va a hacer en el frame. ¿Cómo? Eso de otro frame, ¿qué significa? Que nosotros, ahorita no hace nada, ¿verdad? Si le damos así, ¿cuál va a dibujar? ¿En dónde va a dibujar? Pues como no estamos preguntando por este radio button, entonces se va a quedar en el contenedor inicial que es el dis, es el frame. Aquí lo va a dibujar en el frame. Bueno, fíjense, cuando nosotros lanzamos la aplicación, cuando le damos play aquí, lo que se ejecuta es el método main que viene aquí en el frame. Acuérdense que para que un archivo de código fuente de Java sea ejecutable, debe tener el método main. Y aquí lo tenemos abajo. Le damos play y ejecuta esto. Y al ejecutar el main, lo que hace es crear un objeto de la clase JFrameDibujo y luego lo pone visible y es cuando el usuario ve el frame. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer algo similar, pero vamos a crear otro frame, no este que está creando el método main. Entonces le vamos a decir aquí, sí, bueno, ahí no. Antes de que lo mande dibujar, vamos a hacer aquí. Sí, JRadio otro y selected. Entonces, ese objeto todavía no existe. Los otros ya existían porque los habíamos agregado y el constructor del frame se encarga de crear estos, el panel, el JButton, pero este objeto todavía no existe. Lo vamos a crear nosotros. Entonces le diríamos, C es una referencia de container y es capaz de recibir objetos de cualquier clase que sean hijas. Entonces C va a ser un nuevo JFrame dibujo, ¿sí? Y luego le vamos a decir que lo muestre, que es algo, set visible. Es algo que hace el mismo método main. Ahí va a crear otro frame, no el que está ejecutando. Va a crear uno nuevo, igual que el que está ejecutando, pero es otro objeto. A ver, le diríamos que crea otro frame, le damos aquí en horizontal y vemos que ese es un frame diferente al primero. Es un segundo frame. Ahí está, un frame, otro frame. Y si le digo otro frame, aquí o acá, me va a crear un tercer frame. Y así puedo estar yo creando muchos frames. Cada uno es una instancia o un objeto de la clase JFrameDibujo. Bueno, un aspecto interesante sería ver cuántos frames estamos creando, porque yo le puedo seguir dando aquí, ¿verdad? Y horizontal, y luego le puedo seguir dando y dando y dando. Pero ¿cómo podría yo contar los frames que estamos creando? Sin necesidad de estar revisando aquí a ver cuántos tengo.
podemos llevar un contador de objetos, en este caso de frame. Algunas veces se necesita, por alguna razón, conocer cuántos objetos se han creado de una clase. Vamos a poner que necesitamos esa información. Bueno, voy a cerrar y se van a cerrar todos los frames. Entonces, lo que podríamos hacer es agregarle un atributo al frame que me vaya contando un contador. Es un entero. Entonces aquí le podríamos decir, voy a poner aquí un atributo de tipo entero que se va a llamar contador frames. Y pues lo vamos a inicializar en 0. ¿Sí? Y entonces vamos a decirle al constructor del frame que cuando cree el objeto frame, que ponga en algún lado el valor de contador de frame. Aquí se supone que este constructor, ¿cuándo actúa? Cuando se crea un frame. Entonces es un buen punto para incrementar el contador y mostrarlo. Vamos a hacerlo aquí. Le diríamos contador frames más para que incremente y luego vamos a mostrar ese valor en la barrita de título del frame. Se llama, diríamos, this punto porque estamos creando un frame, set, y aquí este método me permite poner una cadena en la cintilla de arriba. Bueno, aquí le vamos a poner frame número, y aquí ya que me diga que el contador de frames. ¿Sí? O sea, la idea es que cuando cree el frame me diga en cuál va. A ver, vamos a probar. Y vemos que, bueno, le voy a decir otro frame. Ya aquí me puso que es el frame número 1. Ya actuó el constructor del primer frame, el que lancé con el play. Aquí empezó en 0, creó el objeto, y cuando creó el objeto ejecutó el constructor. El constructor se encargó de crear todos los componentes que trae el frame, y nosotros le incrementamos el frame del 0, quedó en 1, y luego ya le dijimos que nos mostrara ese valor. Ahí está el 1. Si yo le digo que otro frame, va a crear otro frame y va a ejecutar su constructor. Y vamos a ver qué sucede. ¿Qué número de frame me está diciendo? Otra vez el 1. Y pues yo quiero que diga que este es el 2 porque este es el segundo frame. Si le digo aquí otro frame y lo ejecuto, en el vertical todavía no funciona lo del otro frame. Pues en todos los casos me dice que el frame es el número 1 y es el número 1. Y no es lo que quiero. Yo aquí debería decirme frame número 3 porque ya llevo 3 objetos creados de esa clase. Ahora, ¿por qué funciona de esta manera? Si nos ponemos a analizar un poco más a fondo, pues es lógico que suceda eso porque nosotros estamos agregando, este es un atributo del frame. Tal vez no le hemos puesto privado, pero es privado. Bueno, y entonces ese atributo, cada vez que creo un frame, pues el frame trae ese atributo de manera como cualquier atributo. Si yo tengo una clase de alumno que tenga como atributos nombre y edad, y yo creo muchos objetos de la clase alumno, pues cada alumno va a tener su propio valor de nombre y de edad. ¿Sí? Es lo que está ocurriendo aquí. Cada objeto que yo creo trae su propio contador de frames y todos empiezan en 0. Entonces, por eso, cuando lo incremento al que sigue, pues me dice que es el 1. Necesito una variable, un contador, pero que sea general para todos los objetos de la clase. No uno que sea particular, individual para cada uno. Necesito una variable que pueda ser visto por todos los frames que se crean, pero que sea la misma variable, no una variable por cada frame. Es lo que está ocurriendo aquí. Cada frame trae su variable contador frame, su atributo. ¿No? Necesitamos una variable que sea un contador para todos los frames que se vayan a crear. Y ahí es donde entra también la palabra static. La palabra static significa que es un elemento de la clase, no de cada objeto de la clase. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros ponemos un método estático, no necesitamos crear un objeto porque ese método es de la clase, no es de los objetos. Bueno, entonces también nosotros podemos agregar un atributo estático. Aquí lo voy a poner. ¿Sí?
Cuando le ponemos static, entonces cuando creamos un objeto, no tiene cada objeto una variable para ese atributo, sino que toda la clase tiene la misma variable. Entonces, cada objeto lo que haga sobre ese atributo va a ser el mismo valor para todos los objetos. Es un atributo de clase, no de objeto. Y entonces vamos a ver qué sucede ahí. Aquí es el número 1. Vamos a decirle otro frame y le decimos aquí horizontal. Y ahora sí me dice que es el frame número 2. Porque el valor, el contador ya no es particular de cada objeto, es en general para toda la clase. Entonces aquí le decimos otro frame horizontal y ahora me dice que es el número 4, perdón, el 3. Y así, ahora sí me va llevando una cuenta de cuántos frames he estado creando. Aquí otro. Eso no lo hace ahorita el botón vertical porque no le hemos puesto el código. Entonces, pues aquí ya llevamos 4 frames. Vamos a, para concluir el ejercicio, vamos a decirle que acá, porque ahorita si yo le digo el horizontal, no me hace caso en dónde dibujar. Perdón, el vertical. Siempre lo va a hacer ahorita sobre el frame porque lo que le estamos mandando ahorita es this. Vamos a decirle ahora, acá en el botón del movimiento vertical, que vendría a ser este, pues vamos a copiarle todo este código, ¿sí? Lo podemos haber puesto en un método, bueno, hasta aquí. Y le vamos a decir acá que escoja en qué contenedor va a dibujar y le mandamos esa referencia. En lugar de dir, le mandamos la C. Ahí va a recibir un contenedor, puede ser cualquiera de estos que están acá. Bueno, entonces le decimos ahora sí en el panel vertical. Y entonces ya me está dibujando aquí. Ahí se va a acabar el espacio, pero no hay problema. Le decimos ahora que dibuje en el botón. Dibuja ahora acá el botón. O en otro frame vertical. Y ahí ya lo está haciendo en otro frame. Bueno, ya con eso terminamos el ejercicio. Vamos a darle un repaso al enunciado del proyecto porque supongo que hay varias dudas. Bueno, entonces ahí lo dejamos y vamos al proyecto. Bueno, el proyecto, queda claro que estos son dos diagramas, ¿verdad? El de la izquierda es un diagrama para utilizar la clase abstracta y el de la derecha es un diagrama para utilizar la interfaz. También tiene la clase de edificio, pero este no es abstracto, esta clase no es abstracta. Bueno, entonces ya en la asignación de lo que les tocó, ahí dice si van a considerar el diagrama de la izquierda para la clase abstracta o el diagrama de la derecha para la interfaz. Bueno, luego dice que van a agregar 4 clases. Ustedes las van a agregar, ustedes las van a idear. Decíamos el otro día que pues, los edificios públicos son los que son del gobierno y los edificios privados pues son los que no son del gobierno, los que son de iniciativa privada. Bueno, entonces a esas 4 clases tienen que ser 4 mínimo, le pueden agregar más, pero casi todos agregan nada más las mínimas que son 4. Digamos que lo normal es que agreguen 2 abajo de público y 2 abajo de privado. Se vale que sean 3 y 1, pero no se vale que sean 0 y 4 o 4 y 0. Bien, luego, dice que una vez que ahí aparecen los métodos, digamos, los que van a requerir de cajón, pero ustedes pueden agregar más métodos o pueden agregar más parámetros. Bueno, dice que una vez que está definida la jerarquía, van a hacer una aplicación visual para que instancie. ¿Qué quiere decir instanciar? Para que instancie al menos un objeto de cada una de las 4 clases. ¿Qué quiere decir instanciar? Crear objetos, ¿sí? Bueno, entonces ustedes van a crear 4 objetos, seguramente uno de cada clase, pero
no van a preguntarle al usuario ni cuántos objetos ni de qué tipo. Ustedes van a crear uno de cada uno, ¿sí? Bueno, ahora, los valores de los atributos se les solicitan al usuario al momento de ejecutar la aplicación. Ustedes tienen que poner un botón que diga ejemplo y con ese botón de ejemplo debe tener los valores de los atributos. Ahorita vamos a ver un ejemplo de una aplicación ya terminada. No de esta jerarquía, es otra jerarquía. Bueno, dice, luego, ¿qué van a hacer ya cuando hayan creado esos objetos? Van a mostrar en el frame la información y el dibujo de cada uno de los objetos. Eso el usuario va a decir, yo quiero que me muestres el dibujo de este objeto y así, son 4 objetos. El usuario decide cuál quiere ver. Y es uno por uno, aquí dice uno a la vez. Pero también van a hacer un desfile, el cual va a mostrar los dibujos y la información del objeto, pero de manera continua, porque es un desfile. ¿Sí? Entonces va a haber un botón que diga desfilar y se van a ir viendo los dibujos y los datos del objeto en el orden en que les diga su asignación. Puede ser por descripción del edificio o por año de construcción. En el momento en que se hace el desfile, ahí se deben tomar los datos que están los datos del ejemplo o los que haya capturado el usuario, crear los objetos y hacer un ordenamiento para que aparezcan en el orden que se les está pidiendo. Bueno, dice mostrar en el frame una imagen del diagrama de clases. Bueno, también, como ustedes le van a agregar 4 clases aquí, pues el diagrama se va a modificar. Pueden tomar como base el que ya tenemos, pero ustedes le van a agregar otras 4 clases, así es que el diagrama completo debe incluir esas 4 clases. Muy bien. Luego, estos son los requisitos que debe tener la aplicación, el diseño de la aplicación. Los valores de los atributos, normalmente los valores se ponen en el método toString, pero así como lo hicimos en el ejercicio de número compuesto, que en lugar de usar el toString, utilizamos un método que se llamaba mostrar, y en el mostrar ahí poníamos los datos del objeto. Aquí también, ustedes van a poner los datos, por ejemplo, no sé, voy a inventar ahorita un edificio público, presidencia municipal. Entonces, aquí cuando el usuario vea los datos de presidencia municipal, a lo mejor aquí el atributo fue, no sé, ubicación o calle en donde está ubicado. Pues aquí, cuando yo muestre la presidencia municipal, debe decir que es una presidencia municipal que se construyó en el año de 1900 o 2000 no sé qué, y debe decir en qué dirección está y a lo mejor aquí en qué ubicación. Todo eso va a ser en un solo método, pero ese método no debe ser el toString. Quiere decir que el método va a ir aportando primero en la descripción el año y luego aquí ese método le va a agregar la dirección y luego le va a agregar el atributo que ustedes hayan puesto en la clase que está aquí abajo. Bueno, luego dice, para el desfile no deben utilizar el operador instance of ni método class. Aquí a veces usan algunas, podríamos decirle, para no decirle mañas, podríamos decir artificios. Dice aquí que debe estar ordenado de cierta manera, que les tocó ordenar por nombre. Bueno, entonces a veces ya lo ordenan de antemano con los datos del ejemplo y simplemente ponen el dibujo de cada objeto porque ya está ordenado. Y la intención no es esa, sino que el usuario, en el momento en que ejecuta, le puede cambiar los datos del nombre y aún así el desfile se debe ver ordenado de acuerdo a los datos actuales, no a los datos del ejemplo, sino a los datos actuales. Ahorita cuando ejecutamos el ejemplo que voy a mostrar, vuelvo a mencionar esta parte. No deben utilizar ni el instance of ni el get class. ¿Para qué sirven ese operador y ese método? Sirven para preguntar qué tipo de objeto es. Y la idea es que apliquen polimorfismo, así como nosotros ahorita en el dibujo. El método dibujar horizontal
recibe un container y yo no tengo que preguntar, oye, ¿ese es un botón o es un panel o es un frame? No, nosotros dibujamos sobre el contenedor. Entonces acá es lo mismo. No tienen que preguntar qué tipo de objeto es para decirle que se mueva. El movimiento lo va a hacer cada objeto a su manera. Y ustedes en una referencia de edificio van a poner todos los objetos, los van a ordenar y le van a pedir que se muevan, sin que tengan que saber qué tipo de edificio es. Bueno, debe mostrar la imagen de asignación, eso ya. Un botón para asignar atributos de ejemplo para cada objeto. Pues sí, yo necesito que ustedes ya pongan de antemano datos de ejemplo porque si no me sería muy complicado para mí hacer las pruebas. Ahorita lo vemos. Estos son los movimientos, no sé si tengan alguna duda de cómo se van a mover, lo que le toca a cada quien. Nosotros hicimos en el ejercicio un movimiento horizontal y otro vertical. Aquí no viene eso. Viene el horizontal pero en reversa y el vertical pero en reversa también. Ok, bueno. Entonces, vamos a, voy a mostrar un ejemplo de un proyecto que ya está hecho pero en otro semestre. El tema es diferente, la idea es la misma. A ver, aquí está este. Este es la clase padre, en lugar de ser edificio, era películas. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí está el diagrama en primer lugar. Aquí se ve el diagrama, está la clase película, sus dos clases. Esto ya se había dado, o sea, fue de donde se basaron. Y luego ya le agregó estas cuatro clases. A él le tocó, o a ella, no sé quién será, le tocó implementar interfaz. Entonces, la interfaz, aunque en el diagrama viene que se aplique sobre estas clases, pues como se los aplicó directamente a las clases que agregó, pues ahí está el diagrama indicando que la interfaz fue implementada por todas estas clases. La interfaz trae los métodos dibujar y mover. Por lo tanto, si nosotros creamos objetos de estas clases y lo ponemos una referencia de interfaz, van a saber mover y dibujar a su manera. Bueno, ahí está el diagrama. Si ustedes consideran que el diagrama queda muy amontonado, tampoco quiero que quede así pequeñísimo y luego que no se aprecia nada, pues sí pueden poner aquí un botón que diga diagrama, le doy clic y que se ve el diagrama, ¿va? Si no, pues de preferencia que se vea aquí. Luego, aquí está, dice ejemplo. Cuando yo le doy ejemplo, me pone datos ya de antemano, ¿sí? Y luego tiene un botón de crear objetos. Esto a veces, pues, pueden o no ponerlo, pero aquí, yo les sugerí que sí lo pusieran para yo saber en qué momento estoy creando los objetos, yo como usuario. Bueno, ahorita todavía no están creados los objetos, nada más están los datos de los objetos. Y vean cómo aquí está el nombre de la película y aquí está el año. Esos dos atributos, pues, los hereda de acá. En cambio, los otros atributos, pues los pone de manera más general porque no tienen un nombre en específico, ¿verdad? Cada clase tiene un nombre diferente para el atributo, pero aquí están los datos. Bueno, entonces voy a crear los objetos. Ya, internamente, ¿qué fue lo que hizo? Creó un objeto de esta clase, uno de cada uno. ¿Y de dónde tomó los datos para crear los objetos? Los tomó de aquí. Bueno, ya los creo. Y luego ya me dice mostrar película. Y a través de un spinner me dice cuál de las películas quiero ver. Yo le digo, a ver, muestra. Y va a mostrar la primera película que es El Interestelar. Este es el dibujo, no es una imagen, es un dibujo, ¿eh? Y me da la facilidad de que le doy mostrar y ya se ubicó en la siguiente película. Si le doy mostrar aquí, me va a mostrar ahora El Increíble Hulk. Este es su dibujo y aquí están sus atributos. Y ya me avanzó aquí al 2 para que yo no le tenga que dar, ¿verdad? Le pongo mostrar y ¿cuál va a mostrar? El viernes 3. Yo le puedo mover aquí el spinner, pero pues me dio la facilidad de que se mueve solo. Y luego le digo mostrar ahora el SAO. Me los estuvo mostrando en el orden en que están aquí acomodados. El truco que me hacen a veces es que aquí ya me lo ponen ordenado. ¿Aquí qué le tocó ordenar? ¿Por qué? Por nombre.
Entonces a veces me ponen los datos de tal manera que ya está ordenado por nombre. Eso, ¿por qué digo que es un truco? Ah, pues porque ustedes ya no están ordenando con código, están ordenando en tiempo de diseño. Y luego ya nada más crean un objeto y lo muestran, un objeto y lo muestran, o lo mueven, y la idea no es esa. La idea es que de manera dinámica el desfile sea de acuerdo al nombre, pero el nombre yo lo puedo cambiar. Yo aquí lo puedo cambiar el nombre. Ahorita primero lo voy a mostrar. Fíjense, revisen los nombres. ¿Cuál se debe mostrar primero? Porque está ordenado por nombre. ¿Cuál se debería mostrar primero? ¿No se ve? A ver, aquí están los nombres. ¿Cuál, y va a mostrar el desfile ordenado por nombre. ¿Cuál debe mostrar primero? El increíble. La E va antes que la I, ¿no? Entonces, primero sería el increíble Hulk y luego Interestelar, después Sau y después Viernes 3. ¿Ok? Entonces, le digo, desfilar. Le tocó vertical. Entonces, vertical. Aquí, creo que todavía no les ponía el vertical inversa. Lo está haciendo normal. Si a ustedes les toca vertical, lo tienen que hacer al inversa. No hay un vertical solito. Ahí está Interestelar. Empezó con el increíble Hulk, Interestelar, y luego sigue Sau. Yo no le estoy moviendo nada. El desfile está solito ahí. Y luego, finalmente, el viernes 13, porque está ordenado por nombre. Vamos a suponer que yo quiero cambiar el orden. A veces no me dejan modificar esto, ¿eh? Eso está mal, porque simplemente el ejemplo es para evitar capturar todo esto, pero yo le puedo, aquí le digo, a ver, quiero que aparezca el último, el interestelar. ¿Cómo le haré para que aparezca el último, el interestelar? Pues le puedo poner una Z ahí, acá al principio, ¿sí? Y aquí quiero que aparezca primero el viernes 13. Bueno, pues le pongo una A, no sé. Ahí ya estoy cambiando los nombres. Voy a volver a crear los objetos. Ah, pero el viernes 13, bueno, hay que salirse para que lo tome. Crea los objetos. Sigue ordenando por nombre, ¿eh? ¿Cuál debe aparecer primero? Viernes 13. Ah, viernes 13. Y al último, ¿cuál debe aparecer? Z interestelar. Entonces le decimos desfile. Ahí aparece. O sea, no siempre van a aparecer en el mismo orden. Todo depende del nombre que tenga. Bueno, porque aquí es por nombre. Aparece primero Viernes 13 porque le cambié a Viernes 13. Luego va a aparecer el Increíble Hulk, es la E. Después viene el Sauga, el Sau. Y al final viene el Interestelar porque yo le puse una Z ahí. Bueno, ahí viene el Sau. Y luego ya al final debe venir el Interestelar. O sea, no es nada más ponerlo en orden, porque, me tocó a mí por año. ¿Cuál sería el otro? Era por año de construcción, ¿no? ¿Qué era? Acá, en nuestro proyecto. No, esa es la caricatura, ese es del otro grupo. ¿Cuál era el otro atributo que no me acuerdo? Ahorita lo vemos. El atributo es el año de construcción. Entonces, si el atributo es el año de construcción, les digo, aquí me lo pueden ordenar por año de construcción y dicen, no, pues ya está ordenado. Sí, pero yo le puedo cambiar el año de construcción y entonces siempre tienen que hacer un arreglo de edificio o de movible, ¿cómo se llama nuestro? O de dibujo. O sea, para que hagan el ordenamiento y el movimiento, van a tener que crear un arreglo. Un arreglo de edificio o un arreglo de dibujo. Hacen el ordenamiento y luego, con un ciclo, van a mandar llamar el método mover.
sin saber qué tipo de edificio es. Cada uno originalmente ya sabe qué tipo de edificio es. Un detalle que creo que no mencioné, dice que mm, mm, el dibujo y movimiento no deben codificarse en el frame, sino que debe ser en los métodos dibujar y mover de cada clase. En el ejercicio que hicimos, yo codifiqué el movimiento y el dibujo lo codifiqué en el frame, pero ustedes no lo deben hacer así. En nuestro ejercicio, para cumplir con eso que dice el enunciado, yo debí haber creado una clase que se llamara automóvil. Y dentro de la clase automóvil, tendría que poner el método dibujar. Y entonces el frame nada más crearía un objeto de la clase automóvil y mandaría llamar el método dibujar. Más bien mandaría llamar el método mover. Y el método mover a su vez debería mandar llamar el método dibujar. Pero eso, no quiero que me codifiquen los dibujos aquí en el frame. Eso debe ser en las clases, ¿sí? Que no debe ser ya tanto problema, porque nada más es crear que en la clase, como van a heredar los métodos de la clase abstracta o de la interfaz, pues ahí es donde van a poner el código y a través de los parámetros, pues sabemos en dónde vamos a dibujar. ¿Sí? Bueno, pues no sé si hay alguna duda.